Está muy bien que se levanten recursos, que se haga un apoyo para los migrantes, es algo que todos deseamos, pero tú estás atacando la consecuencia y no la causa del problema. Y la causa del problema es que el número de migrantes va a seguir creciendo si aquí hay un país que muere de hambre. Simplemente Venezuela no es una isla que se puede bloquear y cerrar como ha ocurrido con Cuba. Venezuela es una nación integrada con fronteras muy porosas por las cuales cientos de miles de venezolanos seguirán saliendo. Ahorita el tema de la pandemia obviamente ha generado controles adicionales, pero esto es una cosa absolutamente coyuntural. Entonces, o vamos al fondo del problema, que es cómo evitamos que una nación se desintegre. Y eso solamente es posible si tú sacas un sistema de mafias de raíz. Y eso va a un punto medular. Hay algunas personas que han planteado, bueno, pero podemos ir a un proceso de transición donde dejemos a alguno de los capos de las mafias en el poder. Bueno, obviamente eso sería condenar a Venezuela a convertirse en una nación de mafias. Veamos el caso ruso, cuando tuvo una oportunidad de transición y al final lo que terminó fue consolidándose los grupos criminales. Y muchísimos actores que se han robado todo el dinero del mundo, que se han saqueado Venezuela, que tienen en cuentas multimillonarias alrededor del mundo, que dicen, no, yo me pasé de bando, pero entonces no me toquen. Obviamente, para nosotros poder reconstruir este país tenemos que pasar por rescatar la soberanía nacional, restablecer el Estado de Derecho y entonces poder ir a un proceso electoral. Y eso pasa porque tú tengas individuos en el gobierno de transición que tengan una enorme autoridad moral, porque habrá que tomar decisiones duras y el país está dispuesto a acompañarlas siempre y cuando exista confianza en la calidad ética, profesional y humana de quienes conduzcan este proceso. Ha sido muy hábil creando matrices como esas, diciendo, en Venezuela hay hambre por las sanciones. Mira, las sanciones tienen pocos años, un par de años en Venezuela, cuando la destrucción del país y los índices de pobreza comenzaron a crecer en Venezuela desde hace una década. Es decir, no es culpa de las sanciones que en Venezuela no exista un sector productivo, es culpa de un régimen que expropió, robó, invadió, acabó la propiedad privada, persiguió a todo aquel que producía. No es culpa de las sanciones que PDVSA no tenga gasolina, por Dios. Irán, Siria, son países que tienen enormes sanciones y todos producen gasolina con las que tienen refinerías. Entonces, el régimen es muy hábil en pretender de buscar siempre un enemigo externo y un culpable. Las sanciones están dirigidas a cortarle el financiamiento a un régimen que usa ese dinero no para llevarlo al país, lo usan para robarlo y para incrementar sus cuentas bancarias en el mundo entero y lo usan para reprimir. Y eso es lo importante que hay que entender. De hecho, las sanciones son necesarias, pero no son suficientes. Y una vez que se avanza por un mecanismo de sanciones, que empieza a acorralarse al régimen, entonces hay que llegar hasta el final, no te puedes quedar por la mitad, Héctor. Y ese es el problema. Y hasta el final, ¿qué significa? Construir una amenaza real, severa e inminente. Yo tomo una analogía. Venezuela es un país secuestrado. Imagínate un rehén que está agarrado así. Solo lo suelta cuando está confrontado con una fuerza superior a la que está aplicando al rehén. Y en ese momento, entonces, cede. En ese momento se establecen los términos de salida. Pero hasta ahora, ¿qué ha ocurrido? El régimen cubano le dice al régimen venezolano, no se preocupen, que todo es bluff, todo es mentira, al final no va a ocurrir nada. ¿Y qué ha terminado ocurriendo? Que la bandera iraní está ondeando desafiante en el corazón de Downtown Caracas, en el centro de Caracas, sobre nuestras refinerías, sobre la sede de la policía, la bandera iraní. Entonces, ¿qué más tiene que ocurrir? Esto obviamente es una provocación a todo Occidente, porque se está creando una relación que ya trasciende la diplomacia y la dinámica comercial, es una relación militar, quise decir, y de inteligencia, donde regímenes que son totalmente forajidos se establecen en el hemisferio occidental y están avanzando. El tiempo sí pasa. Y además, estos actores que están todos entre ellos confabulados, utilizan una frontera política, una fachada política, ya sea el Foro de Sao Paulo o el Grupo de Puebla, con los cuales están penetrando y financiando actividades de desestabilización en el hemisferio. Mira, las protestas del año pasado, en Colombia, en Ecuador, en Perú,
en Chile. Mucha gente quiso negarlo. Hoy nadie puede negar el hecho que ahí había gente, plata, dinero, inteligencia y comunicaciones desde el régimen venezolano provocando esa desestabilización en estas naciones. Entonces, es hora de entender que esto hay que pararlo de raíz, porque cada día que pasa, el drama venezolano ya nosotros no lo contamos en horas, no lo contamos en minutos, lo contamos en muertos, que ojalá pudieran aprender de las experiencias y los errores que hemos cometido otros. Hace 22 años en Venezuela nosotros decíamos, no, Venezuela no es Cuba, no es Cuba. Cuba es una isla, Cuba no ha tenido tradición democrática, a nosotros eso no nos va a pasar. Y mira dónde estamos, Héctor, peor que Cuba. Es decir, estos regímenes avanzan, tienen tentáculos en todo el mundo, incluso en Europa. Mira lo que se está viendo en España, el financiamiento en Italia, es decir, no hay límite. Es un proyecto transcontinental que busca y que ataca los valores occidentales. Entonces, este es un momento en el cual aquellas naciones que tienen instituciones aún, donde mantienen cierta independencia, hay que cuidarlas. Pero sobre todo, mi mensaje fundamental es a la gente, porque yo sí creo que ahí es donde está la gran fuerza, en la cultura democrática y una ciudadanía que entiende lo que está en juego. No hay una sola familia venezolana que no esté hoy desgarrada por la muerte, por la ruina, por la separación. Estos sistemas buscan acabar con la familia porque es la forma como más afectan al individuo, en su fortaleza, en su autoestima, en su coraje para exigir sus derechos. Entonces, lo que estamos viviendo nosotros es algo que no hay palabras para describir. Pero yo estoy profundamente orgullosa como la sociedad venezolana no solamente ha resistido, sino ha defendido su país, cómo nos hemos levantado una y otra vez. Sí, hemos tenido enormes decepciones de lado y lado. Han habido personas que se dijeron en alguna oportunidad que eran parte de la oposición y que nos han traicionado, se han quebrado. Porque además aquí hay muchísimo dinero, se está hablando de un saqueo que pueden ser más de 500 mil millones de dólares. O sea, a uno no le caben los ceros en la cabeza, para magnitudes de esto, ¿no? De este tamaño. Pero la inmensa mayoría de los venezolanos es gente decente, gente de bien. Y hoy nosotros estamos finalmente claros de quién es quién. Se han descartado todas las rutas que lo que buscaban era mantener una simulación de lucha y mantener un status quo en el poder. Y tenemos muy claro lo que tenemos que hacer ahora. Lo hemos dicho una y mil veces. Solos no podemos. Nosotros estamos haciendo nuestra parte. Pero es corresponsabilidad de Occidente asumirlo su parte. No solamente porque existe un principio de la responsabilidad de proteger para evitar un genocidio aún mayor, pero porque está en el propio interés. Esto no es solamente un tema de solidaridad con los venezolanos, esto es un tema que es el propio interés de los canadienses, esto es el propio interés de los mexicanos, el propio interés de los colombianos, de los brasileños, de Estados Unidos, por su propio interés. No puedes permitir que un Estado fallido y forajido pero esté en el corazón de las Américas expandiéndose y entregándole su territorio al terrorismo, al narcotráfico y a todas las redes criminales que buscan destruir los valores occidentales. Mi objetivo es transformar a Venezuela. Yo soy ingeniero, hija de ingenieros, y nunca en mi vida, jamás me imaginé dedicándome a la política. Pero cuando te digo nunca, jamás. O sea, yo decía, primero astronauta que ingeniero. De alguna manera mi generación crecimos teniendo un gran rechazo hacia la política y los políticos. Yo no me meto en eso. Grave error, grave error. Hoy me doy cuenta que no hay manera, modo de ver más auténtica, más profunda de servir una nación que desde un ejercicio decente de la política. La política es servicio y es la capacidad de tocar vidas, de transformar realidades. Nuestro país, Venezuela, solo ha conocido control del Estado, centralismo, militarismo y socialismo. Tuvimos una etapa hermosa donde hubo un crecimiento democrático impresionante, pero seguía siendo bajo un marco de una ideología socialista. Y esto nos trajo hasta acá. Y yo creo que estamos frente a esa oportunidad única, que pocas veces se le presentan en las sociedades cuando todo está destruido. Venezuela es tierra arrasada, no hay queda una sola institución. Entonces tenemos que arrancar
de cero, de raíz, Héctor. Y ese es el gran desafío, crear instituciones con pilares republicanos y éticos muy, muy sólidos, instituciones inclusivas, instituciones que promuevan no solamente la libertad y la responsabilidad individual, el trabajo, la excelencia, la cooperación y que recompensen el mérito. La riqueza de un país está en su capacidad de crear bienestar con sus propias manos. Nosotros solo hemos conocido un Estado rico y la gente aquí recibiendo migajas. Esto es lo que hay que cambiar. Entonces, por primera vez, y hay que decirlo, estamos abriendo caminos. Nunca antes se le había presentado a Venezuela un proyecto liberal, es decir, no socialista. Y eso es lo que nosotros representamos. Entonces, ¿dónde me veo? Creando una nueva sociedad, creando una Venezuela profundamente dinámica, abierta, justa, donde el que cometa un delito va y enfrenta a la justicia y tiene que rendir cuentas por ello. Una Venezuela genera riqueza, una Venezuela profundamente solidaria y cooperativa, porque al final esos son los mercados abiertos. Entonces, Chávez acostumbrada a decir, no sé si lo escuchaste una vez, que ser rico es malo. Pues yo voy por el país diciendo, ser rico es bueno, ser rico es rico, pero con trabajo. Yo no quiero que nadie te reparte una bolsa de comida, sino que te la ganes tú. Y para eso necesitamos una sociedad con conocimiento, con educación, con ejemplo, un país donde a punta de innovación podamos dar un salto gigantesco. Y lo vamos a hacer, porque la energía acumulada que hay en este país y la maravilla de nuestra diáspora, que está preparándose en contacto con las últimas tecnologías y que todos están contando los días para regresar y yo contando los días para recibirlos aquí de vuelta. Es un aliado de Venezuela y ha sido un hombre que ha tenido muy claro que lo que ocurre en el hemisferio y que además estableció un compromiso, porque le dijo a todos los americanos, a todos los ciudadanos de las Américas, que Cuba, Nicaragua, Bolivia y Venezuela serían liberadas. Ya Bolivia va en esa dirección. Pero yo creo y confío en que cumplirá ese compromiso.